Bueno, Daniel Ponce, muchísimas gracias por recibirnos y por estar en contacto con nosotros. En primer lugar, queríamos conocer tu sentimiento en una fecha tan especial. En este año se cumplen 40 años de Malvinas y imagino que si bien todos los años hay algo que pasa dentro de ustedes, este número redondo quizás sea un poco más especial, o no. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Mira, para mí, aunque suene un poquito raro, pero es un año más, ¿no? Porque venimos trabajando desde hace bastantes años por todo lo que es la causa Malvinas. Y bueno, esto tiene un condimento del número 40, ¿no? Y por ahí, por el lado desde gobierno, como que estamos recibiendo un poco más de ayuda para darle más difusión a la causa, simplemente eso. Entonces vamos a aprovechar todo esto para poder malvinizar un poquito más. Pero nada cambia en mí con respecto a los 40 años, va a ser igual que los 39, que los 41 que van a venir, pero en realidad vamos a aprovechar para darle más difusión a todo esto, que es lo principal. Bueno, que esa ha sido un poco la tarea que han venido desarrollando todos los centros de excombatientes, ¿no? Sí, 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 exactamente. Aprovechar la difusión, aprovechar a mostrar más nuestro museo, que los colegios los visiten más por el lado de los ministerios de educación, que es lo que apuntamos nosotros, que es a la juventud, a los que no conocen la causa Malvina más allá de un libro o hoy en día más allá del internet, que puedan interactuar con los verdaderos veteranos de guerra y hacernos las preguntas que quieran y poder responderle de la mejor forma, ¿no? Bueno, ahí en Villa Mercedes, Daniel, han armado un lindo museo de Malvinas. Contanos un poco. Bueno, sí, por suerte arrancamos con un museo que hoy por hoy era simplemente un museo virtual, arrancó, esa fue la idea, ¿no? Y, y el tema que se nos fue yendo de las manos, por suerte, para mejor, y fue creciendo muchísimo en pocos años, ¿no? Hoy por hoy tenemos un museo posicionado en el país, capaz que entre de los 4 o 5 mejores del país. En la zona Cuyo no existe otro como el nuestro y tenemos material de las tres Fuerzas Armadas, de Fuerza Aérea, de Ejército, de Marina y algunos pertrechos también de Gendarmería. Entonces nos sentimos muy orgullosos de eso. Inclusive algunas de las piezas que tenemos son piezas originales de Malvinas, como los restos de un avión, el A4C-321, que combatió en Malvinas y participó del ataque al portaaviones. Así que eso es muy importante para nosotros. ¿Cómo lograron dar con todos esos elementos? Bueno, esto realmente es un trabajo de hormiga. La otra vez nos habíamos puesto a sacar más o menos cuentas de los kilómetros que hemos recorrido con un Siena que tenemos de la asociación, que hoy por hoy está fuera de servicio, con un tráiler y más de 5.000 kilómetros recorridos buscando en las distintas Fuerzas Armadas pertrechos, cosas que nos puedan donar. Y después, bueno, a través del Ministerio de Defensa, haciendo notas, haciendo el seguimiento de las notas, que eso lleva prácticamente a veces 2 años de burocracia para poder conseguir cosas, ¿no? Este año, por suerte, con los 40 años de Malvinas, las Fuerzas Armadas han abierto más el abanico y bueno, vamos a conseguir un poquito más de cosas, ¿no? Abierto a toda la comunidad también en esa tarea de malvinizar, me imagino, ¿no? ¿Dónde hacen hincapié, digo? Porque ustedes van mucho también a las escuelas, ¿no? Que ahí hay muchas generaciones nuevas que saben de Malvinas por lo que dicen los medios, o en cada efeméride, o le han costado sus padres o sus abuelos, ¿no? Sí, nosotros antes hacíamos mucho hincapié en ir a los colegios, ¿no? A dar las charlas. En el caso mío particular, son charlas de a veces hasta 3 horas, con recreos intermedios, mostrando imágenes, videos, no solo de mi experiencia en la Guerra de Malvinas, sino también en lo que fue el viaje en el 2014, mostrando lo que es Malvinas hoy, en la actualidad. Hoy por hoy esa temática se cambió y los colegios visitan el museo. Entonces, si hacemos bien la misma charla, ellos pueden tocar y palpar los materiales que tenemos ahí, ¿no? Como ponerse un casco, agarrar una réplica de un fusil, ver un cañón 105 milímetros Icalki de los mismos que combatieron en Malvinas, poder tocarlo, ver cómo acciona. Entonces, eso a los chicos los mantiene un poco más entretenidos
y bueno, por ahí no cansa tanto el video, la foto, sino poder tocar las cosas que realmente tenemos ahí, que eso sirve de mucho. Daniel, ¿cuál fue tu actuación en Malvinas? Yo en Malvinas estaba haciendo el servicio militar obligatorio en la Infantería Marina, en una compañía de ingenieros anfibios dentro de la Fuerza de Apoyo Anfibio, en Puerto Belgrano, muy cerquita de Bahía Blanca. Y dentro del servicio militar estuve como chofer de comunicaciones. Yo tenía la suerte de ser radioaficionado en ese momento y bueno, en el año 82 manejar esa tecnología era como tener el último celular hoy en día, ¿no? Así que eso me facilitó a través de las redes de comunicaciones de los radioaficionados poder mantener un contacto muy fluido, el contacto con mi familia y con el resto de radioaficionados que estaban dispersos en el país, armando una red clandestina en ese momento. Todos saben que durante una guerra hay un silencio radioeléctrico que se llama, pero bueno, nosotros nos comunicábamos a través de estancias en forma clandestina y manteníamos informado a nuestros familiares de que estábamos vivos, por lo menos, ¿no? ¿En qué lugar estabas vos exactamente? Yo estaba en las afueras de Puerto Argentino, en la isla Soledad, si nos ubicamos hacia la zona del oeste, en la zona de Sapperhill. ¿Cuáles son las imágenes de esos años o de esos momentos que tenés grabadas en tu cabeza y que no se borran? Digo, seguramente hay 3, 4, 5 imágenes que por ahí te vienen de vez en cuando. Sí, una de las principales imágenes fue el despertar del 2 de abril con el himno, que no sabíamos qué pasaba porque no era un día patrio, y por ello siempre digo que no estaba teñido de rojo el calendario, como dice una canción, ¿no? Y bueno, después se tiñó de rojo por la sangre derramada en Malvinas, y bueno, eso nos sorprendió, y las primeras imágenes que vimos en la televisión era de toda la gente agolpada en el obelisco con banderas argentinas como si se hubiera ganado un mundial, que es lo que siempre explico. Y bueno, y ahí comenzamos a empezar a entender lo que era Malvinas, ¿no? Porque en la escuela lo veíamos en forma muy fugaz, ni sabía que una isla se llamaba Soledad, la otra Gran Malvina, de que hoy por hoy se llamaban Falkland en ese momento, que después de 150 años de usurpación las habíamos recuperado. Y bueno, la euforia de querer estar ahí en ese momento, pero como éramos una compañía muy insignificante, muy chiquita, no insignificante, porque después entendí el significado de nuestra compañía, que era muy importante dentro de la infantería, pero al ser tan pequeña pensé que no íbamos a ir, ¿no? Esa imagen está muy latente en mi mente, y otra imagen muy latente, si bien hay mucha distancia en tiempo, es la de el último día que regreso de prisionero, cuando me alejo de las islas, si bien era de noche, las últimas imágenes que tuve eran en blanco y negro, que era todo el humo, el olor a azufre de las bombas, y alejarme de esas islas pensando que no iba a volver nunca más, ¿no? Imagino que convivían a diario con el miedo, ¿no? Digo, el miedo a morir, el miedo a no salir vivo de ahí. Sí, después del 1 de mayo, que fue el bautismo de fuego para todos ahí en la isla, que comienza la guerra a las 4:40, uno se va acostumbrando a convivir con ese miedo a morir y cada vez se hace más fuerte hasta llegar a convertirse en terror, que el terror es la suma de los miedos, ¿no? Si bien uno se acostumbra al sonido de las bombas, a esperar la noche, que es el ataque de las fragatas, que uno no sabía si iba a morir, bueno, uno empieza a convivir con la muerte. A veces es muy cierto eso, el olor a muerte, ¿no? El olor a la azufre de las bombas, al ver los heridos, al ver las columnas de humo, el silbido de la bomba, que eso no nos olvidamos nunca más, y la impotencia de estar dentro de una trinchera esperando a morir de noche cuando hacían el ataque las fragatas, ¿no? Que uno tiene la impotencia de no poder atacarlos o salir con el fusil a pelear, simplemente esperar la muerte ahí en ese lugar, en ese pozo que iba a ser la propia tumba nuestra. ¿Cuántas veces pensaste que podías morir? En los últimos días era minuto a minuto. No es tanto pensar a morir, sino la forma en que iba a morir. Eso es lo que te va destruyendo psicológicamente, si iba a morir de golpe, si iba a quedar herido, si iba a sufrir, y por ahí pedíamos directamente que caiga una bomba y que se acabe ese infierno y morir directamente, ¿no? Sin sufrir tanto.
Daniel, se habla mucho, siempre se habló, y en esto había como diferentes posturas, ¿no? Desde la sociedad en general que siempre cuestionó el hecho de ir a una guerra en inferioridad de condiciones, hasta bueno, muchos que reivindicaban esta acción bélica. Y cuando uno habla con los veteranos de Malvinas, también hay como ese sentimiento encontrado, ¿no? En tu caso, ¿qué te pasa? Sí, yo creo que por ahí leo en las redes sociales gente que decía, volveríamos a pelear por Malvinas, ¿no? El que estuvo en una guerra no vuelve a pelear una guerra, no va a querer volver nunca más. Yo por ahí pongo un ejemplo, si uno va por una ruta y choca de frente con un camión y tiene la suerte de salir vivo, no creo que esa persona desee salir a la ruta y volver a chocar con un camión para volver a salir vivo. Entonces, el que estuvo en una guerra no va a querer nunca más volver a una guerra, sea por la razón que sea. Las guerras las hacen dos personas. En el caso nuestro fue Galtieri y Margaret Thatcher, y esas personas no estuvieron en la guerra, los que tuvimos fuimos nosotros, ¿no? Y bueno, los que pusimos el pecho fuimos nosotros, en el caso nuestro obligados, en el caso de algunos porque era su deber, pero nos tocó convivir con la muerte con 19 años y yo no deseo volver a pelear nunca más en una guerra por ninguna causa, ¿no? Así que lamentablemente esa es la realidad de lo que nos tocó vivir esos momentos. Decías que estabas haciendo el servicio militar, eras muy joven, seguramente con muchos proyectos, y de la noche a la mañana cambió todo en tu vida, ¿no? No, sí, yo lo decía ayer en una nota también y siempre lo digo que perdimos la juventud. O sea, perdimos ese momento de salir de la secundaria, eh, tener un fusil en la mano y de repente vernos inmersos en una guerra, sin pensarlo, sin quererlo, sin desearlo. Y bueno, cuando volvés de allá volvés totalmente cambiado porque te enfrentaste a la muerte. En el caso mío, no sé si maté a alguien porque hubo muchos combates nocturnos, pero si yo hubiera visto caer a alguien que yo maté, quizás hoy no estaría hablando acá porque me hubiera suicidado, ¿no? Porque es muy difícil convivir con una muerte en la cabeza de uno. Y bueno, y volví, no pude volver a charlar con mis compañeros de secundaria, ni ir a bailar, ni hablar los mismos temas con ellos, porque lo que había vivido me había cambiado totalmente, ¿no? Pasé a tener 20 años más quizás de los 19 que tenía en ese momento. Claro. Bueno, sobre eso que decís, ¿no? Lamentablemente el post-Malvinas hubo más muertes que en el mismo conflicto bélico, ¿no? Muchos compañeros tuyos que estuvieron allá, que por un montón de motivos no aguantaron y decidieron quitarse la vida. Digo, ¿cómo se sobrevive también a eso? ¿Cómo lo has trabajado a lo largo de todos estos 40 años? Bueno, yo hoy por hoy tengo un estrés postraumático del 45,4. Eso me arrojó hace 10 años, quizás hoy tenga el 50, el 60 más o menos. El viaje a Malvinas, el regreso en el 2014 nos cambió muchísimo. Fue muy sanador descargar la mochila psicológica que teníamos, ¿no? Ayuda mucho a la familia, es fundamental. Yo creo que el 100% de solucionar ese problema es tener una familia que acompaña al veterano y logra entenderlo. Es muy difícil. Muchos compañeros míos se tuvieron que refugiar en el alcohol, en las drogas, bueno, y realmente eso fue muy duro, y otros, como decís vos, recurrieron al suicidio porque se sintieron solos, ¿no? Desde las Fuerzas Armadas no fuimos acompañados, tuvimos más de 20 años de silencio por la desmalvinización, por el miedo a hablar, porque veníamos de un gobierno militar donde sabíamos lo que podía pasar si lográbamos hablar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, hasta que vencimos ese miedo y comenzamos a transitar, fue un poco a reconstruir nuestra vida. Algunos logramos reconstruirla felizmente y otros no lograron y cayeron en el camino, ¿no? Bueno, mencionabas el viaje a Malvinas, allá por el 2014. ¿Qué te pasó cuando pisaste suelo malvinense nuevamente? Bueno, y comenzamos a hacer algunas averiguaciones del momento que nos enteramos que íbamos a viajar, obvio, averiguación con gente, con profesionales, psicólogos sobre todo. Te estoy hablando en el caso mío en particular de que si era bueno volver o no, porque si iba a ser malo para mí, directamente no iba, ¿no? Y bueno, en muchos casos me dijeron que iba a ser sanador porque iba a ver lo que no vi en la guerra. Yo en la guerra vi, como te decía recién, en blanco y negro.
Para mí el único color que había en Malvinas durante la guerra era blanco y negro, no veía colores, ¿no? Por todo lo que estábamos pasando. Y bueno, al llegar, cuando aterrizamos en la base de Mont Pleasant, que es la base inglesa militar, no me produjo nada volver a ver ese uniforme camuflado y enfrentarme a los ingleses nuevamente, más allá que por ahí había un trato un poco de humillación, pero ya íbamos preparados para eso, y ingresar a una base militar nada menos, enemiga entre comillas, y cuando el colectivo se desplaza ahí, que está a unas 60 millas ahí de Puerto Argentino, cuando llegamos a Puerto Argentino, ver el colorido de ese lugar, cómo está impecablemente cuidado, las plantas, las flores, poder bajarnos y tocar el agua del mar, como la tocamos en ese momento, oler las flores, el perfume que en aquella vez no lo sentí, no, fue realmente muy, muy sanador, ¿no? Poder caminar tranquilo por las calles de Puerto Argentino sin saber que iba a morir. Así que disfrutar cada minuto. Te digo que fueron 7 días en los que disfruté cada minuto, cada segundo. Fue muy triste volver, porque yo por mí iría todos los meses, ¿no? A dar una vuelta ahí a Puerto Argentino y volver a caminar. ¿Volverías entonces? Sí, ni lo dudé. Volvería con mi familia si pudiera llevarla, con mis hijos, con mis nietos, mostrarle el lugar donde estuve, lo que viví ahí, porque eso como que quedó en el recuerdo, ¿no? Los llevaría para disfrutar y que vean lo que es hoy Malvinas y lo bellas que son esas islas. Quizás hay gente que no vivió la guerra, va a ir a ese lugar y no estuvo ahí en ese momento y va a decir, bueno, llegó el tercer día o el cuarto, porque hay que estar sí o sí 7 días y ya están aburridos. Yo estuve 7 días y me faltó tiempo, me faltó lugares por recorrer, me faltó quizás darme gusto de, como me gusta la pesca, sentarme a pescar ahí en la playa, ¿viste? Un montón de cosas que hubiera hecho. Me di el gusto de poder cantar Langosta, cantar El Olvidado, cantar Sobreviviendo. Ese gusto me lo di porque lo quise hacer en la guerra y no pude, porque no teníamos una guitarra a mano. Así que algunos gustitos me di, pero me quedaron otros que quizá algún día los pueda volver a hacer. Daniel, dentro de todo y lo que hemos charlado, digo, ¿pudiste reconstruir tu vida pensando en aquellos sueños que tenías antes de Malvinas y el después? Sí, reconstruí mi vida, tengo una familia, tengo 2 hijos, tengo 2 hermosos nietos también. Logré comenzar a trabajar en forma independiente en lo que yo hacía, que tenía un taller de motos en ese momento. Seguí mi vida casi normal, pero viviendo todos los días Malvinas. Mi estrés postraumático se manifiesta de esta forma. Todos los días tengo que hacer algo por Malvinas. Hoy en día todos los días tengo que ir al museo a hacer algo, aunque sea dar una vuelta. Si no entro al museo paso por el frente, pero siempre hay algo para hacer ahí en el museo. Y bueno, y eso se lo fui traspasando a mis hijos y a mis nietos, que lo vivo que ellos lo hacen con más frecuencia o con más cosas que mis hijos, porque mi hija investigando dijo que el postraumático llega hasta los nietos y yo lo veo en ellos que siempre alguna pregunta tienen por Malvinas. Sí. O me sorprende cuando llegan y me dicen hola soldado y me hacen saludo uno, algo que nunca les enseñé yo. Pero bueno, ¿viste? Esas cosas las veo reflejadas en ellos sin habérselas inculcado, que la viven de distinta forma que mis hijos, ¿no? ¿Hubo alguna pregunta que te haya movido el piso de parte de tus nietos o tus hijos? De mis nietos, como ellos consumen mucho hoy en día las redes sociales, la pregunta es qué arma usaba, si tenía frío, si pasaba hambre, cosas que por ahí mis hijos nunca me preguntaron ese tipo de preguntas, pero ellos en su atrevimiento, en su inocencia al ser más chicos, te preguntan esas cosas. Imagínate que yo hoy por hoy tengo un Jeep restaurado militar con una réplica de una ametralladora 12,7 montada sobre el Jeep, y cuando salimos a dar una vuelta ellos se ponen el casco. Así que imagínate todo lo que viven junto a su abuelo veterano de guerra, ¿no? Uh-huh. Así que creo que más que todo inculcarle a ellos los valores, ¿no? De lo que es la patria, el sentimiento al himno, a la bandera, a la celeste y blanca, y a todas esas cosas creo que lo voy a lograr. Bueno, recién tocabas algo que siempre se habló en este tiempo, ¿no? Pasaron frío, pasaron hambre. Bueno, vos decías que tenías comunicación con tu familia, muchos otros no, pero te acordás, se hablaba de las cartas que nunca llegaban. Digo, también hay una película que los llamó Los Chicos de la Guerra. Digo, eso, ¿cómo lo sentí? Digo, en el sentido de, bueno,
a ver, es un calificativo que por ahí a lo mejor no cae bien, ¿no? Digo, realmente estábamos en condiciones menores que el enemigo, pero digo, ¿ustedes cómo lo han sentido? Hoy en día es muy común que pasa en las escuelas que las maestras, los profesores, terminan directores, dicen, ah, llegaron los chicos. Y bueno, cuando uno entra a un aula y los chicos te quedan mirando como diciendo, ¿dónde está el chico? Hoy tengo 59 años, ¿no? O quizás los chicos esperan que llegue un veterano de guerra y llegue un Rambo, ¿no es cierto? Todo vestido, camuflado, pintado. Pero hoy para el común de la gente seguimos siendo los chicos de la guerra. A mí no me molesta en absoluto. Al contrario, me halaga que me llamen el chico de la guerra. Quizás por mi edad me rejuvenece eso. Pero bueno, realmente éramos chicos, ¿no? Chicos inocentes que fuimos a una guerra que inclusive hasta el 1 de mayo, que es cuando comienza la guerra, lo tomamos como un juego. Hacíamos cosas de adolescentes en un lugar que iba a haber una guerra, hasta decirte que yo manejaba una camioneta y una Chevrolet 69 y mis compañeros manejaban algunos un Land Rover que fue sacado de ahí de la isla y por ahí nos jugamos hasta una carrera tipo rally dentro de la isla cuando nos mandaban de un lado al otro, cosas que hacíamos por la edad que teníamos, ¿no? Sin tomar conciencia del peligro como le pasa a un adolescente de hoy en día, ¿no? Así que hacíamos cosas de niños y hay, bueno, muchísimas anécdotas y cosas que las hacíamos en ese momento en la guerra y que no las haría ni loco hoy, ¿no? Con la edad que tengo, porque pienso totalmente distinto, sin medir el peligro. Bueno, nuevamente agradeciéndote, me gustaría que en el final enviaras un mensaje que además es el mensaje que forma parte de la tarea que hacen todos los días por malvinizar y que llevan a las escuelas. Pero bueno, a la gente que está mirando, decirles algo sobre qué mensaje querés darles a 40 años de Malvinas. Mira, el mensaje sí, más allá de malvinizar, que recordemos siempre los 632 que quedaron allá, simplemente cuando vean un veterano, decir gracias. Gracias, Daniel.